¿por qué vino Jesús? Esto ya es un repaso. Jesús, según las profecías del Antiguo Testamento, anunciaban claramente que vino a la tierra ¿para qué? Vivir una vida perfecta, tejer un manto de perfecta justicia en nuestro campamento. Y que luego iba a tomar sobre sí la culpa de los pecados y sufrir el castigo por el pecado. Ese es el altar del sacrificio, el primer mueble en el atrio. Y que luego iba a resucitar de nuevo. Yo pregunto, ¿Jesús repitió esto múltiples veces durante su ministerio? ¿A qué había venido? A vivir una vida perfecta, tejer un manto que podemos reclamar. Que había venido a cargar la carga del pecado de los seres humanos para que nosotros pudiéramos ser hallados justos en Él. Jesús había dicho eso múltiples veces durante su ministerio. Pero ninguno de sus seguidores tuvo la menor idea de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando se dieron cuenta de su equivocación y fueron reavivadas sus esperanzas. Cuando el Señor Jesucristo les explicó las profecías. No pierdan este punto. ¿Cuándo fue que la tristeza se transformó en gozo? Cuando entendieron las profecías, hubo un gran reavivamiento entre ellos. Vamos a anotar Lucas 24, 25. El Señor Jesucristo le dice a estos dos seguidores en camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿qué? Los profetas han dicho. Ustedes no entienden las profecías. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Les explica las profecías. Las profecías que no habían comprendido bien. Y dice allí en Lucas 24, 27, comenzando ¿desde dónde? De Moisés. Yo pregunto, ¿Moisés fue profeta? Sí, Moisés fue profeta. Moisés prometió que iba a venir un profeta mayor que él. En Deuteronomio capítulo 18. Moisés fue profeta. Lo vimos en el relato sobre la roca. Estaba profetizando la muerte de Cristo Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Así que dice, comenzando de Moisés y siguiendo por algunos de los profetas. Gracias. ¿Siguiendo por qué? Por todos los profetas les declaraba en todas las ¿qué? Todas las escrituras lo que de él decían. Se prendió una luz en ese momento. Se prendió una luz. La tristeza se tornó en gozo. Fueron reavivados sus corazones de que este era el Mesías por las profecías. Y fíjense lo que tenemos. Esto es en la página ya 20. Estos seguidores de Jesús ahora dicen: wow, cómo nos ardían los corazones cuando nos abrían las profecías. Dice en Lucas 24, 32 al 35, y decían el uno al otro: no ardía nuestro. ¿Están reavivados? Sí. Oh, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Y ahora fíjense qué interesante. Bebieron el agua y ahora van a los otros discípulos a compartir el agua. ¿Se convirtieron en testigos, sí o no? Volvieron corriendo a Jerusalén a contarle a los demás. Sigue diciendo: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Volvió la luz a su corazón. O sea, ahora sí entendemos las profecías. Y se realizó un gran reavivamiento. Luego Jesús se le aparece a los discípulos con los 2 que llegaron. ¿Y cómo les explica Jesús lo que ocurrió? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Cómo les explica Jesús a sus discípulos? Porque no, lo primero los 2 seguidores, a sus discípulos. ¿Cómo les explicó la razón por la cual estaban chasqueados? Lo mismo que hizo con los 2 seguidores. Lucas 24, 44 y 45. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Fíjese que Jesús les había hablado cuando estaba con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. En la ley de Moisés. ¿De quién? En la ley de Moisés. De mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta tarde vamos a estudiar en cuanto al gran chasco de 1844. Perfectamente paralelo a esto. ¿Qué fue lo que emocionó a los que quedaron chasqueados? Me estoy adelantando un poco. En 1844. Las profecías. Es porque hemos perdido la perspectiva de las profecías. Que no hay un reavivamiento en nuestro medio, según el espíritu de profecía. Sigue diciendo aquí, que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Después, en el versículo 46, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ahora escuchen bien, no solamente les explicó Jesús en cuanto a su vida, en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, sino también les explicó las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Fíjense lo que dice los versículos 47 y 48 de Lucas 24, al pie de la página 20. Después de decirles, en el versículo 46, está escrito que fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que sé que es necesario proclamar lo que Jesús hizo. Claro. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Esta era la verdad presente. Es decir, el mensaje de los apóstoles ahora era, ustedes pueden venir a Jesús arrepentidos y recibir perdón. Él va a tomar su vida perfecta y se los va a poner a la cuenta. Y el sacrificio de Él cuenta como si fuera el de ustedes. Esa era la verdad presente. Así que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. He aquí, ahora Jesús les está diciendo, el día de la resurrección, les está anunciando lo que va a pasar en el Pentecostés. Y en un momento les voy a mostrar que Pedro entendió muy bien ahora lo que Jesús estaba diciendo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Jesús le está diciendo, después de hablar de su muerte, su resurrección, le dice, y también les voy a decir algo en cuanto al futuro. Va a descender el poder
para que ustedes puedan proclamar. ¿Cuántos días pasó Jesús en la tierra después de su resurrección? ¿Por qué no se fue enseguida? Porque estaba explicando las profecías. Y se dicen, ¿dónde dice eso? Hechos 1 y el versículo 3. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó para comprobar que había resucitado. A muchos se presentó, pero había una segunda razón. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico. Me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico que le dio Jesús a los 2 discípulos en camino a Emaús. Moisés, todos los profetas, los salmos, las escrituras. ¿Será que usó Isaías 53? ¿Será que le habló de las primeras 3 fiestas judías? Las primeras 3 fiestas, la Pascua que representaba su muerte, el pan sin levadura, su cuerpo descansando en el sepulcro que no vio corrupción, y las primicias, su resurrección. ¿Será que se refirió al Salmo 22, donde comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se acuerdan ahora, eso fue lo que dijo en la cruz. Interesante. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? Dio pruebas irrefutables de su resurrección y en segundo lugar les explicó las profecías a sus discípulos. Ahora, su última amonestación a sus discípulos antes del partir al cielo fue ¿qué? La gran comisión. Jesús dijo, y dicho sea de paso, Hechos 1, 7 y 8 está en este mismo contexto, el mismo marco de tiempo. Jesús le dice, vayan a Jerusalén, esperen hasta que reciben el Espíritu Santo y entonces van a ser testigos. Cuando reciban el poder, entonces me van a ser testigos. Ustedes van a anunciar lo que ustedes ahora entienden. Que Jesús vino a vivir en nuestro campamento, tejió un manto perfecto que todo ser humano puede reclamar. Que luego Jesús pagó la deuda, la pena por el pecado que usted puede reclamar. Y que resucitó de los muertos para poder entrar al lugar santo para continuar su obra intercesora. Ahora ustedes pueden ir a Él en el lugar santo arrepentidos, confesando sus pecados, teniendo fe en Él y diciéndole, Señor Jesús, yo soy un miserable pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Te los confieso y tengo fe y confianza de que tú, como prometiste, vas a tomar tu vida perfecta y tu muerte y me los vas a poner a mi cuenta. Amén. Ese era el mensaje para ese tiempo. Ahora, examinemos el sermón de Pedro en el día del Pentecostés. Después que se derramó el Espíritu Santo, Pedro predicó un sermón. Y a que no adivinan qué fuente usó Pedro en su sermón. Las profecías. ¿Cuán importante es la profecía? Dígame ustedes, ¿cuán importantes son las profecías para hoy en día? ¿Necesitamos saber lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Y a dónde encontramos eso? Lo encontramos en Daniel y Apocalipsis, según el Espíritu de Profecía. Hay que estudiar esos libros. El ministerio que yo represento tiene un objetivo principal. No es el único, porque damos la clase de escuela sabática, contestamos preguntas en el programa Me Gustaría Saber, tenemos personas que hablan de familia, tenemos música, demostraciones de culinaria, mucha variedad de cosas, pero el propósito central es exponer las profecías para que la gente sepa lo que ha pasado en el movimiento adventista
y lo que va a pasar y cómo prepararnos para lo que va a pasar. Y lo estamos haciendo por lo que estoy presentando hoy. En gran medida nos hemos olvidado de nuestro mensaje profético. ¿Entendía Pedro en el día del Pentecostés en su sermón las profecías? Muy bien las entendía. Comenzó su sermón citando Joel 2, 28 al 32. En los postreros días, el Espíritu Santo será derramado. Ahora él está entendiendo exactamente lo que está ocurriendo. Noten que en su sermón Pedro primero habla de lo que Jesús hizo. Hechos 2:22, estamos en la página 22. Hechos 2:22. Varones israelitas, primero habla de su vida. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, le está hablando de la vida de Jesús, su vida benevolente para bendecir a otros. Luego, en el versículo 23, habla de su muerte. Dice en el versículo 23, ahora Pedro entiende las profecías ahora. ¿Las entiende? Oh, sí. Porque dice, a este, entregado por el determinado plan y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar con Jesús antes que viniera. Saben que por esa razón el diablo no puede ganar. Yo comparo la batalla entre Cristo y Satanás con un juego de ajedrez. Posiblemente algunos han oído esa ilustración. En un lado de la tabla está Cristo, en el otro lado de la tabla está Satanás. Y el movimiento de las fichas son los movimientos históricos. El Señor Jesucristo está en un lado, le dice a Satanás, juega. Y Satanás hace algo en la historia, y entonces Jesús dice, ahora me toca a mí. Y entonces Jesús juega y contraría la movida que hizo Satanás, y Satanás dice, ¡ih, vaya! Ojalá yo hubiera sabido que iba a jugar así. Pero luego se la rebusca, hace una jugada, y entonces Jesús dice, juega. Y Satanás juega para contrariar a Jesús, y Jesús entonces dice, me toca a mí. La historia de José es una gran ilustración de esto. Qué historia tan espectacular. Satanás dice, yo voy a mandar a este muchachito, que puede ser un problema porque tiene un carácter muy bueno, puede ser que Dios tenga un futuro en la mente de él, así que lo vamos a dar como esclavo a Egipto. Pero no sabía que mandándolo como esclavo a Egipto se iba a cumplir la profecía de los 400 años. Cristo le da a Satanás suficiente soga como para ahorcarse. Y así el juego y el contrajuego. Satanás no puede ganar, porque Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Jesús. Pero Jesús ya sabe cómo él va a jugar. ¿Cómo sería jugar un juego de ajedrez si ya supieran antes del juego todas las jugadas que va a hacer el otro? No podrían perder. El que va a ganar en la historia es Jesús. Así que aliémonos con él, no con el mundo. Así que ahora Pedro habla de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, y luego en el versículo 24, su resurrección. Interesante. ¿Qué está proclamando? Las profecías. La profecía que Jesús les enseñó en el aposento alto. Ahora sí entiende. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Jesús resucitó. Y dicho sea de paso, encontramos que Pedro se refirió a 3 pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 16, 8 al 10. Lo citó textualmente. El Salmo 16, 8 al 10 dice que cuando Jesús fue al sepulcro,
su cuerpo no vio corrupción. Y hay mucha luz en eso de que su cuerpo no vio corrupción. ¿Saben por qué no vio corrupción? Hay que volver a la historia del maná. Y usted dice, ¿qué tiene eso que ver con el maná? Bueno, les voy a explicar brevemente. No está en el manual, pero a veces se me vienen a la mente ideas. ¿Qué representaba el maná? ¿Qué simbolizaba el maná? Jesús. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, en Juan 6. El maná simbolizaba a Jesús, pero no a Jesús en general, sino la carne de Jesús, según Juan 6:51. Es decir, no representa en términos generales a Jesús, no. Jesús dice, el pan que yo daré es mi carne que yo doy por la vida del mundo. ¿Qué pasaba cuando el maná caía el viernes, digamos, caía el miércoles para el jueves? Y la gente salía a recoger para miércoles y jueves. Dos cosas. Criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría los gusanos y hede? Un cuerpo en vías de descomposición. Y la descomposición, según los médicos, comienza el mismo instante que la persona muere. Ahí empieza el proceso de descomposición. Pero cuando se recogía el maná del viernes para el sábado, estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y qué representa el maná? La carne de Cristo. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente de una persona que muere un viernes? ¿Qué hubiera pasado el sábado? Hubiera estado en el proceso de descomponerse. Pero Jesús, el cuerpo de Jesús no se descompuso porque Él era el maná. Así como el maná no se corrompía. Y el maná representa la carne de Jesús. La carne de Jesús en el sepulcro no vio corrupción. Tremendo. Pedro entendió eso. Cita el Salmo 16. Además de eso cita el Salmo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo debajo de tus pies. También se refiere a 2 Samuel 7, 12 y 13, a donde dice que en el trono se iba a sentar un descendiente de David. Ahora Pedro está usando las profecías que Jesús explicó en el aposento alto, que Jesús explicó en esos 40 días, y se demuestra que Pedro entiende perfectamente lo que está ocurriendo en el día del Pentecostés. ¿Y por qué sabía? Porque estudió las profecías. Yo pregunto, ¿en el día del Pentecostés hubo un gran reavivamiento? Yo creo que el más grande reavivamiento hasta este punto en la historia. Todos unánimes juntos. Y ahora se imparte a ellos el don de lenguas. ¿Y saben por qué les dio el don de lenguas? No es para hablar disparates. El propósito del don de lenguas era dar la capacidad a los que estaban presentes allí, que venían de muchas diferentes naciones, de la diáspora, para que ellos pudieran entender en su propio idioma el mensaje que estaba dando Pedro, para que luego pudieran regresar a sus naciones. Esto lo vamos a estudiar en más detalle. Regresar a sus naciones y entonces en su idioma contarles lo que los discípulos les habían enseñado a ellos. El propósito del don de lenguas era la predicación del mensaje. No era para edificar a la persona, sino para alcanzar a otras personas. ¿Y saben algo? Según el apóstol Pablo, el evangelio fue a todo el mundo en una generación. Pueden leer en Colosenses 1:23. El mensaje había ido a todo el mundo conocido en esa época.
¿Tuvieron un reavivamiento? Sí. ¿Cuántos se bautizaron ese día como resultado de un sermón? ¿Les gustaría tener una campaña evangelística así en la iglesia? Cuando yo era alumno en Icolven, lo que en esa época era Icolven, había un plan que habían creado en la conferencia general que era los 1000 días de cosecha. Pero si entendemos las profecías, será los días de cosechar miles. Y todo como resultado de entender ¿qué? Las profecías. ¿Qué inspiró a los pioneros? Me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a estudiar esta tarde. ¿Qué inspiró a los pioneros y los reavivó después del chasco para salir y establecer esta iglesia global que existe? Estudiaron de nuevo las profecías que habían entendido mal. Como por ejemplo Daniel 7, donde viene el Hijo del Hombre sobre las nubes al Padre. No se dieron cuenta que era el Padre. Decían, viene a la tierra. No, eso no es lo que dice el texto. Entendieron que el cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes no era la segunda venida, sino que era el cierre de la puerta de la gracia. Empezaron a estudiar las profecías después del chasco y ardía en sus corazones diciendo, ahora vamos a proclamárselo al mundo. ¿Cómo les parece? ¿Son importantes las profecías? ¿Entender las profecías? Claro que sí. Ahora, Pedro culminó su sermón citando Hechos 2:38. Hechos 2:38. Al oír esto, los que estaban presentes, Pedro no hizo un llamado ni siquiera. Por lo menos la Biblia no registra que dice, entrégate a Cristo como Salvador. El sermón arregló todo. La palabra produjo un resultado. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué los compungió? Las profecías que predicó Pedro. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer a la luz de este sermón? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los... ¿Por qué podía Jesús perdonar los pecados? Porque él había muerto por el pecado. ¿Por qué podía prometerles el manto de justicia? Porque él había tejido el manto. Así que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La primera bendición, para perdón de los pecados. Y luego ¿qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Bebieron el agua y ahora se convierten en raudales de agua. No se vayan de aquí sin una inspiración de salir a encender los lugares de donde ustedes vienen con el mensaje de Dios. Si vinieron nada más, quiero aprender mucho. No hay ningún problema con aprender mucho. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que aprendemos? Esa es la clave. Lo vamos a poner en práctica. Noten Hechos 5, 30 al 32. Ahora Pedro, él ha explicado la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y ahora el apóstol Pedro va en el capítulo posterior, capítulo 5, él va a hablar de por qué Jesús fue resucitado y se fue al cielo. Dice Dios, estamos en la página 23, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Está hablando otra vez de la muerte y resurrección en un madero. Y ahora va a explicar lo que pasó en el Pentecostés. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel ¿qué cosa? Arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen. Interesante. Poco más adelante, Pedro da un informe sobre la experiencia con Cornelio. Cornelio era un centurión romano, es decir, no era un cristiano, pero ustedes conocen la historia. Y ahora quiero leer la explicación que dio el apóstol Pedro. Este será nuestro último punto. Tenemos que terminar este capítulo esta tarde. Pero aquí Pedro tiene que explicarle a los que están reunidos en Jerusalén la experiencia que pasó con Cornelio. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está hablando de qué? De la vida de Jesús, ¿correcto? Luego sigue diciendo, en el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien ¿qué? Ahí está el segundo paso, a quien mataron, colgándole en un madero, y luego ahora viene la resurrección. ¿Esta es verdad presente en esa época? Ahora, ¿significa que no debemos predicar que Cristo tejió un manto, que Cristo murió cargando los pecados y que Jesús resucitó? ¿Significa que no debemos hablar de eso? No, eso es básico. Porque ningún otro paso puede tomar Jesús sin los primeros tres. Hay que predicar todo, pero con énfasis en lo que Jesús está haciendo en determinado momento. Sigue diciendo: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora viene la misión. ¿Están captando esto o no? Su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación, el don del Espíritu Santo, y luego dice: y nos mandó que ¿qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. El santuario celestial estaba recibiendo clientes para reclamar los beneficios de la obra terrenal de Cristo. Amén. Ahora yo pregunto, entonces, ¿las profecías explicaban el pasado, el presente, el futuro? Yo pregunto, ¿las profecías en cuanto al final de la historia recalcan lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que pronto sucederá? Solo cuando nosotros entendamos eso y proclamemos eso, vamos a tener éxito en nuestra tarea evangelística.